La cultura familiar o family culture es una oportunidad para un crecimiento en la palabra de Dios para cada miembro de la familia. También nos brinda la oportunidad de alcanzar a nuestra comunidad a través de conversaciones sobre las situaciones pertinentes en el mundo. Le invitamos a tomar asiento y esperamos que disfrute este episodio de la cultura familiar. Hola, bienvenidos en esta tarde a cada una de las personas que están conectadas en Facebook y en YouTube. Muchas gracias por acompañarnos en este evento especial, La Cultura de la Familia, con el Ministerio de TFC Women. Nos gustaría mucho saber quién las invitó y cómo se enteraron de este evento. Así es que, por favor, ahorita pueden ahí poner y comentar cómo se enteraron. Mi nombre es Alba Cortés y muchas personas también me conocen como Wendy. Hoy me siento muy, muy privilegiada y muy contenta de estar acompañada con dos hermosas mujeres que aprecio y admiro mucho. Tenemos con nosotras el gusto de tener a Argelia Treviño y también a nuestra querida invitada de honor, a la pastora Linda. Así es que muy bienvenidas en esta tarde. ¿Y cómo están? ¿Cómo están ustedes? Pues bendecidas y agradecidas por la oportunidad que nos brindan de poder compartir con ustedes esta noche. Esperamos que sea de bendición y bueno, tenemos un tema muy importante, muy interesante. Espero que inviten a una amiguita por ahí que tengan, mándenle ese enlace para que se conecten con nosotros. Gracias por la invitación una vez más, chicas. Ok, bueno, vamos a empezar con una dinámica y es para todas las personas, todas las mujeres que nos están viendo en Facebook, en YouTube. Esta dinámica es describan en este momento qué emoción sienten. Por ejemplo, yo me siento un poco nerviosa, pero a la vez me siento emocionada por lo que el Señor va a hacer. Amén. Pero empiecen en este momento a interactuar y a poner en el chat cómo es su emoción en este momento. Tal vez yo me siento de esta manera, pero tal vez usted se siente triste o tiene miedo o está feliz o siente vergüenza. Solamente usted sabe que es, empecemos a interactuar de esa manera y el Señor va a obrar en este tiempo. Así es, y bueno, como hoy tenemos, ¿verdad? Este tema que es muy interesante, el cual vamos a hablar y compartir con ustedes. Como mujeres tenemos tantas etapas diferentes en la vida y nuestras emociones juegan un papel muy importante. Así que este título en este evento el día de hoy es cómo lidiar con nuestras emociones conforme a la palabra. ¿Y quién mejor que nuestra querida pastora Linda para que nos hable al respecto? Muchas gracias, Wendy. Bueno, pues rapidito quiero hacer una corta introducción sobre el tema y ya después vamos a estar dando lugar a unas preguntas. Va a ser la dinámica del programa el día de hoy. Así es que estén muy atentos con lo que vamos a estar compartiendo hoy y también prepárese porque si tiene preguntas con muchísimo gusto vamos a tratar de contestar sus preguntas a la manera que nos sea posible. Mire, el tema de hoy es cómo lidiar con nuestras emociones, pero creo que es necesario aclarar algo importante. Tenemos que renovar nuestra mente. ¿Están de acuerdo conmigo? Tenemos que hacer una renovación de nuestra mente. Es decir, yo conozco a Cristo y tengo que empezar a producir una renovación en mi mente. No puedo actuar como actuaba en el mundo de las tinieblas, de la maldad, donde, como dice la palabra, vivíamos de alguna manera en nuestros delitos y pecados. Venimos a Jesucristo, Él nos transforma y entonces es cuando empieza esa renovación de la mente. Entonces, hay muchos lugares en la Biblia, chicas, donde Dios nos presenta un marcado contraste entre dos opciones, entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Entre lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Es una decisión que el creyente o el ser humano tiene que tomar una vez que conoce a Jesucristo. Él dio la ley en el Antiguo Testamento, si lo recordamos, y en Deuteronomio 30:19 nos dice la Escritura que la palabra nos dice, te ha dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Es decir, elige la vida. La Biblia siempre te va a instar a que tomes decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios o a tu voluntad. ¿Sí? A lo que Dios dice en su palabra o a lo que yo siento que debo de hacer. En el Sermón del Monte también vemos que Jesús contrastó una puerta ancha y una angosta. Entre estas dos puertas le dice, elige, porque por la puerta ancha van muchos, pero por la angosta van pocos. Otra vez, decisiones que tenemos
que tomar, tenemos que tomar decisiones. A lo mejor a veces no es tan cómodo porque nos confronta con nuestro pasado, con nuestra realidad, porque lo que Dios quiere de nosotros es que cambiemos, que suframos un cambio radical. Entonces, otro de los contrastes, y aquí quiero que pongamos mucha atención, lo encontramos en Romanos, cuando Pablo nos dice que de alguna manera no nos debemos amoldar al mundo actual, dice la palabra, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Ahora, ¿qué es el hombre? Si nos ponemos a pensar que es el hombre es espíritu, es alma y es cuerpo. En el cuerpo está la carnita, ¿sí? En el alma o en la mente, ¿verdad? Están nuestras emociones y en el espíritu está nuestra intuición o el discernimiento. ¿Qué sucede cuando nuestra carne domina nuestra vida? Vamos a vivir de acuerdo a las emociones del momento. Estarán de acuerdo conmigo todas las hermanas que me están viendo. Y como mujeres somos muy dadas a sentir emociones. Y más cada 28 días. Influye mucho en nuestro estado anímico este asunto de las hormonas, así es que es interesante, ¿verdad? Sí, que pongamos atención ahí. Somos diferentes, creadas muy diferentes, pero a la vez interesantemente diferentes. Así es. Para las mamás no hay hijo feo, todos son bonitos. ¿No hay? El marido es el más guapo de todos. ¿Por qué? Porque fuimos creadas en base a emociones hermosas de parte de Dios. Así es que creo que debemos entender algo. El cristiano, el creyente o la mujer que sirve o busca a Dios siempre tiene que pensar en, ¿sabes qué? Necesito renovar mi mente porque fui creada especial, pero esta mente es la con la que he vivido mis últimos 20 o 30 años y requiere ser transformada. ¿Por quién? Por mí. Déjame te digo que no vas a poder, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sí va a hacer un cambio radical en tu vida cuando lo conozcas y cuando conozcas también la Escritura. Así es que, desgraciadamente, aunque Romanos y Pablo nos exhorta en Romanos a que renovemos nuestra mente, muchos hombres y mujeres han tomado malas decisiones y han elegido amoldarse a este mundo, ¿sí? Han elegido hablar como el mundo, asumir el mismo estilo de vida que el mundo, han tenido pues la apatía y la autocomplacencia, es decir, no me renuevo porque me gusta la manera en que vivo, o de pronto cuando no sientes que estás haciendo algo incorrecto, no es que yo no siento que estoy haciendo algo correcto, es que no es que sintamos, es lo que dice la Escritura, cómo debemos nosotros regirnos como hijos de Dios. Entonces, básicamente, chavas, básicamente ese es el tema. Pero ahora pues yo quiero darles oportunidad a ustedes de que por ahí interactuemos con algunas preguntas que quizás nuestras hermanas que están por ahí en casa también estén interesadas en hacer preguntas o en que se les respondan unas preguntas, ¿verdad? Así es que estoy al 100 para ustedes, chicas. Ok, bueno, y esto también es para las que nos están viendo. Pueden responder en el chat. Esta pregunta la va a contestar nuestra pastora, pero estamos aquí todas para interactuar, ¿ok? Dice que la mayoría de las mujeres experimentamos muy frecuentemente emociones. ¿Qué opina, pastora, sobre las emociones? Ay, oye, yo voy a opinar, pero ustedes también. No me dejen sola. Ok, ¿qué opino de las emociones? La Biblia nos dice que somos creados a imagen ¿de quién? De Cristo, de Dios. Sí. Entonces, si tenemos emociones, Dios tiene emociones. Ustedes recuerdan, no sé si recuerden algunas prédicas pasadas donde les dije que cuando Jesús sabía que iba a ser entregado por Judas, estaba agobiado, preocupado, angustiado. Pero también, no sé si recuerdan cuando Jesús entra por ahí en el templo y ve toda la venduta. ¿Y qué hizo Jesús? Se enojó. Está interesante. Sí. Y también recuerdan cuando su amigo Lázaro murió. Lloró. Jesús lloró. Sí. Entonces, las emociones son parte de nuestra esencia. Dios las depositó ahí con un propósito y sí son buenas. Claro. Sí son buenas. Bueno, y la pregunta era si eran buenas o malas, ¿verdad? Y ya la acabas la segunda pregunta era esa. Pero en esa hacer buenas, pero ahí también tenemos que saber cómo controlarlas, ¿verdad? Exactamente. Porque no es tanto el que no podamos decir que tenemos emociones o el que tengamos un momento de emoción, sino el que podamos controlar esa emoción, ¿verdad? Creo que eso es lo más importante. La pregunta es aquí, ¿verdad? ¿Son buenas o son malas? Son buenas. Son creadas por Dios y son buenas. Son buenas y son útiles. El conflicto, como mencionas, Wendy, es cuando las emociones te controlan a ti. Son buenas porque
recuerden cuando recibieron en sus brazos a su primer hijo. Es un sentimiento incomparable, irrepetible. Entonces llega un momento en que te dices, ¿cómo es posible que yo, no sé, yo tuve mi primer hijo a mis 28 años, no he vuelto a sentir lo mismo que sentí con él, tampoco siento lo mismo que sentí con Catherine, tampoco siento lo mismo que sentí con Tiffany. Fueron especiales. Sí, tenían su momento, entonces son buenas. Son malas cuando, por ejemplo, tú te levantas en la mañana y de pronto le dices a tu esposo, estoy triste, me siento triste, ¿pero por qué? Tienes todo, tienes un esposo guapo, tienes hijos sanos, tienes una casa, tienes una comida especial para ti, pero desde el momento en que tú dices estoy triste, el esposo empezó a estar triste, el hijo empezó a estar triste, hasta el perro y el gato se ponen tristes. Porque influenciamos, tenemos esa capacidad como mujeres de influenciar, así es que tenga cuidado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos influencia negativa en la casa, se va a sentir. Pero cuando eres influencia positiva, también se va a sentir, ¿sí? Entonces, de pronto, tú piensas o dices, ¿sabes qué? Es que yo no siento ahorita ninguna razón para estar gozosa. Sí, a lo mejor tú no sientes, pero la Biblia no te dice que te dejes regir por lo que sientes. El Espíritu Santo es el que provoca en ti esa satisfacción, esa realidad espiritual. Yo no puedo vivir en base a mis emociones. Yo necesito sujetar esas emociones ¿a quién? A Cristo. Vamos a continuar con otra pregunta y para que empiecen a interactuar ustedes también. Queremos también su opinión en estas preguntas. ¿Hasta qué punto podemos dejar que nos controlen nuestras emociones? Ay, qué pregunta, un poquito difícil. ¿Hasta qué punto, chicas? Miren, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7 nos dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y dominio propio. ¿Puedes dejar que tu emoción te controle a ti? Pues sí puedes, pero no debes. No debes, porque realmente nosotras somos las que tenemos que poner en cintura, ¿verdad? O en cordura a nuestras emociones, porque a veces nuestras emociones nos van a engañar. No siempre las emociones son verdaderas, ¿sí? No siempre las emociones son verdaderas. Grábense eso. Hay algunas emociones que son falsas. ¿Producto de qué? De nuestra carne, de nuestro temperamento, de las circunstancias, etcétera, etcétera. Del 28 días. De los 28 días, de los famosos... Sí, la menopausia. Bueno, eso es otra historia, chicas. Ok, bueno, sí, producto de las circunstancias del momento. Miren, la Escritura nos habla y nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 26, y me encanta la palabra porque nos hace un parteaguas y nos da chance, ¿verdad? Nos da la oportunidad como hijos de Dios de sentirnos conectados. Y de pronto la Escritura nos dice, airaos, pero no pequéis. Entonces no te está diciendo, no te enojes. ¿Por qué no te enojes? No, dice, airaos, pero no pequéis. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Cuándo pasa esto, chicas? ¿Seamos honestas? Cuando tenemos una discusión con el esposo. Hay algunos esposos que temen una discusión porque saben que después de una discusión, por 3 o 4 días no van a escuchar la voz de la esposa, ¿verdad? O no va a haber lonche. No va a haber lonche o no va a haber traje planchado. Entonces es importante, como dice la Escritura, te vas a enojar, pero no permitas que el sol venga sobre tu enojo, que no pase ese día sin que tú arregles la situación, que ese orgullo, ese coraje, ese sentimiento no sea más fuerte que el amor que tienes por tu cónyuge. Extiende misericordia porque ahorita falló él, pero quizás mañana falles tú. Entonces es importante que lo que yo siembre coseche. ¿Me explico? Con tus hijos lo mismo. De pronto nos enojamos con los hijos porque llegaron tarde o porque no llegaron a dormir o porque de pronto llegaste y la cocina estaba sucia. Sí, yo creo que la mayor parte de nuestras emociones florecen en la limpieza de la casa, ¿verdad? Que por cierto agradecemos mucho a la familia Guerra por esta preciosa oportunidad que nos dieron de estar aquí, ¿verdad? Entonces nos molesta el hecho de que no estemos conectados o la limpieza. ¿Sabes qué? Eso va a pasar como pasan todos los afanes, pero tú vas a ganar o perder un momento, un día. Cada día es un día que ganas, un día que pierdes, ¿verdad? Así es que airaos, pero no pequéis. Y es importante también escoger nuestras
batallas o nuestras luchas. Elegir ¿verdad? nuestras batallas. Sí, porque eso es que importante. es muy importante, Yo conozco mucho ese tema porque a veces que yo quiero pleito, yo soy normal como todas las personas, ¿verdad? Pero a veces yo quiero discutir el punto. Mi marido siempre dice esto, mira, para discutir se requieren dos y yo no voy a trabajar en eso. Entonces yo, bueno, me voy a TJ Maxx a desahogarme. No, bueno, ese es otro punto. Cuidado cuando te quieres desahogar. ¿Y en dónde? Porque exacto, sí, porque a veces te quitas de un problema en la casa y vas y llenas la tarjeta con una deuda que no necesitabas y que tampoco requieres para cubrir o no tienes para cubrir. Así es que cuidado con las emociones, son traicioneras. Pero hay algo importante que quiero compartir con ustedes, chicas. Miren, la ira no está mal. Enojarte no es malo, pero muchas veces nuestra ira resulta de nuestro propio egoísmo, ¿sí? Resulta desde lo incorrecto. Por ejemplo, si yo le digo a mi hijo, mijito, levanta ese juguete. Mijito, levanta el juguete. Y de pronto el niño, mami, es que usted nada más me está diciendo cada ratito que levante el juguete. Ok, tu emoción te está engañando porque tu mamá lo único que te está pidiendo es que levantes el juguete. Si tú lo levantas, tu mamá te deja de estar dice y dice. Entonces, ¿qué hace la emoción de mi hijo? No, es que mi mamá me está dice y dice que limpie, que limpie. Sí, porque obviamente la emoción que tú tienes te hace creer que yo soy injusta. No te hace ver la verdad. Tengan cuidado con eso. Las emociones engañan, ¿eh? Te van a sentir, la mayor parte del tiempo te hacen sentir que tú eres la que estás incorrecta y que únicamente tu opinión cuenta y tu opinión vale y te ciega y no te deja ver la opinión de la otra persona. ¿Sí? Entonces eso te hace alejarte. Es como, por ejemplo, tienes una amiga que por X o Y está en un conflicto en su casa o en su trabajo y te ve y no te saluda con la misma sonrisa de siempre y tú empiezas, no, es que no me saludó, o sea, ¿qué le pasa? Es que... Y el conflicto empieza a hacerse tan grande que y la próxima vez que la vea ni la voy a saludar y de pronto te das cuenta de que la persona, ni te diste cuenta más bien que esa persona tenía un conflicto en su corazón y fuimos tan malas amigas, tan egoístas, que no vimos más allá de nuestra emoción, de nuestro sentimiento. Creo que siempre estamos pensando en el yo. Sí. Sí, y a veces sufro. Sí, nosotros somos las víctimas. Sí. Y con respecto a eso, es la otra pregunta que dice, ¿debemos sentir culpa por sentir emociones? Fíjate que yo creo que no, porque acuérdate que las emociones son buenas, ¿sí? Dentro de lo que cabe, cuando están controladitas, ¿verdad? Las emociones son buenas, no debes sentirte mal cuando sientes o tienes emociones, pero yo creo que tenemos que entender esto, todos hemos pecado, ¿sí? En nosotros, acuérdense, está esta carnita con la que lidiamos constantemente. Todos hemos pecado y una de las consecuencias del pecado es la culpa. Sí. El pecado hace sentir que tú tienes la culpa. Ay, no, soy mala cristiana. No merezco ir a la iglesia. ¿Sabes qué? Ni me voy a juntar con las women de TFC. ¿Por qué? Porque ¿qué testimonio doy? O sea, no soy capaz yo de portarme bien con mi esposo o con mis hijos. No, ¿sabes qué? Y te alejas porque una de las causas del pecado o lo que el pecado produce, perdón, es eso, la culpa. Entonces, ¿podemos estar agradecidos por los sentimientos de culpa? Sí. ¿Saben por qué? Porque cada vez que me siento culpable, veo mi naturalidad y veo cómo yo necesito a Cristo. ¿Sí me entiendes? Yo no sé ustedes qué piensen, pero somos vulnerables cuando estamos bajo estos sentimientos y estas emociones. Entonces llega un momento en que sabes que yo te necesito, Cristo. Yo muchas veces le he dicho al Señor, yo sin ti soy nada. Iba a decir basura, pero soy muy feo. Yo soy nada, ¿verdad? No soy nada. Pero vemos nuestra condición y entonces eso es lo que nos hace ver lo que en realidad, ¿verdad? Necesitamos y que nosotros no podemos cambiarlo. Exacto. Sin Dios, ¿verdad? Porque eso es lo que nos hace y las decisiones que tomamos. Claro. ¿Verdad? Ahí pudiéramos entrar un poquito en lo que es la inteligencia emocional. Es decir, me conozco, sé cómo voy a reaccionar ante tal circunstancia, yo puedo ser intencional y darle un paso más al enemigo. Es decir, no, tú no tienes autoridad sobre mí. Y más porque el enemigo siempre nos va a estar recordando nuestro pecado. Él sabe dónde fallamos, él sabe, en esa emoción sabe qué es dónde. Entonces siempre el enemigo te va a estar atacando. Sí. Porque acuérdense, las que llevaron el libro por cierto, las invitamos a los grupos pequeños, muy buenos. Claro, sí. Las que llevaron su libro de la armadura de Dios, algo que me impacta de que Priscila comenta en su libro es, el enemigo siempre ataca con las mismas viejas estrategias, es decir, con tu pasado, con tu culpa, con esos sentimientos u emociones erróneas.
que a veces esos sentimientos y emociones nos hicieron recurrir a Cristo. Pero si Cristo ya nos lavó y nos justificó, nos santificó, entonces, ¿qué es lo que te condena? La Escritura dice, no hay ninguna condenación, mi hermana, grábese eso por favor en su alma, en su espíritu. No hay ninguna condenación para los que están en Dios. Entonces no podemos dejar que el enemigo nos robe el momento o inclusive el futuro por estar nosotros todavía pensando, no, es que yo le dije a mi papá, es que yo le dije a mi mamá. Entrégaselo a Jesucristo. Yo sé que a veces pensamos, no se puede, es muy difícil. No es difícil, es súper fácil. Es tan fácil como reconocer que necesitas a Cristo, aún en tu diario vivir, en las circunstancias más pequeñas, ¿verdad? Y es algo que yo también, o sea, procuro, ¿verdad? Compartir con personas, de que mucha gente se enfoca mucho en el pasado, pero el pasado ya no hay nada que puedes hacer para cambiarlo, ¿verdad? O sea, ya por mucho que le des vueltas y todo, ya no hay nada que puedas hacer para cambiarlo. Más bien tienes que enfocarte en el presente, porque el presente tú lo puedes modificar para que tu futuro sea un futuro mejor. Entonces es por eso que es tan importante, ¿verdad? Que dejemos que el Espíritu Santo nos ayude a controlar esas emociones y también tomar esas decisiones correctas a la hora de bueno, pues me enojo, pero ¿por qué me voy a enojar? ¿Vale la pena enojarme? ¿Será, verdad? O sea, tan bueno, pues mejor, o sea, tomas esas... O también, por ejemplo, en ese tiempo de la pandemia, estarán de acuerdo conmigo que muchas personas están padeciendo ansiedad, depresión, etcétera, etcétera, y son cristianos. Es la realidad. Porque estamos en un mundo caído, ¿sí? Estamos en esta carnita, vivimos todavía padeciendo, entonces de pronto dices, oye, yo soy cristiana y viviendo en depresión y viviendo con ansiedad. ¿Cómo es posible, hermana? Todos estamos expuestos. La palabra nos dice que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces la manera en que el Espíritu Santo te da a ti para contrarrestar los ataques de Satanás es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que te hace libre. Es la que te marca la pauta entre el antes y el después, antes de Cristo y después de Cristo. Es decir, aunque estoy pasando estas circunstancias, glorifico a mi Padre que está en los cielos, porque en esa debilidad mía, como Dios le dijo a Pablo, ¿sabes qué, Pablo? Pablo le dice, quítame esto, no lo quiero sentir. Y el Señor dice, no, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Cuando tú eres débil, yo soy fuerte. ¿Sí? Entonces yo sé que quizás estás pasando depresión, ansiedad. Yo sé que quizás algunas perdieron a un ser amado y sienten que la vida se les ha ido en pedacitos. Yo quiero decirte en esta noche muy especialmente, Cristo te ama tal cual eres. No importa si has fallado, no importa si has dudado. Todas en un dado momento hemos sido vulnerables y hemos fallado. Y a lo mejor hemos dudado. La diferencia es cuando tú te acercas al trono de la gracia de Dios libremente. Cuando tú tienes esa habilidad de poder doblar tu rodilla y decirle, Dios, yo no soy nada sin ti, pero contigo soy más que vencedor. Amén. Amén. No, perfecto. Ok, ¿cómo puedo controlar las emociones? A ver ustedes, participen ustedes, o ya después. A ver, Argelia, ¿cómo puedes controlar las emociones? Vamos a cambiar papeles. Yo creo que reconociendo que tengo esa emoción primeramente, ¿verdad? Lo reconoces y después vas al Padre, ¿verdad? Y le dices, Señor, yo no puedo con esto. Así soy yo, ¿verdad? Primeramente hay que reconocer, porque a veces no reconoces esa emoción, entonces, y vas directamente con Él. Y yo le digo, Espíritu Santo, trata conmigo. Yo no quiero sentir. Yo le digo, yo no quiero sentir esto. Y sí lo puedes controlar, y puedes cambiarlo también. Entonces, no sé si se acuerdan, perdón, Wendy. Tengo una escritora favorita, Joyce Meyer. Sí. Ella menciona en una de sus predicaciones y me dio mucha risa. Dice que un día ella le dice a sus niños, váyanse a jugar. Y los niños, sus hijos,
se van y tiran todos los juguetes y ella sale de la cocina y dice, ¿qué hicieron? Y les empieza a gritar, dijo, los maldije, les levanté la voz, dijo, estaba tan enojada, dice, y de pronto, así de lejos, veo que viene llegando el pastor. Viene llegando el pastor, dijo, pero así, hermano, se produjo un cambio, dijo, cambié mi mejor cara, fui hasta la puerta del garaje a abrirle ya al pastor. Y me dice el pastor, ¿cómo estás? Feliz de tenerlo en mi casa. Y luego dice, y los niños preciosos, mis hijos, ahí están adentro, pastor. Dice, me di cuenta de algo y me impactó. Dijo, sí podía controlar mis emociones. Sí, sí. Y yo quiero compartir que mis hijos me vienen mandando una foto, ¿verdad? Que lo sacan yo creo del Facebook. ¿Verdad? Los memes. Sí, el meme de que la cara de la mamá cuando está, ¿verdad? En la iglesia. Wow, y en la casa. Sí, es cierto. Joyce Meyer dice, ¿sabes qué? Me di cuenta que sí, somos capaces de controlar nuestras emociones, pero a veces abusamos. ¿En qué aspecto? Abusamos porque sabemos que nuestros hijos no tienen más autoridad que nosotros. Entonces, pero pues llegó el pastor y pones tu mejor cara y controlaste el enojo. Sí se puede controlar la emoción negativa, por supuesto que sí. Sí se puede. Amén. Sí, podemos poner ese termostato, ¿verdad? En las emociones. Una prédica que dio el pastor John una vez era acerca de que podíamos controlar nuestras emociones, y eso tenemos que estarlo usando frecuentemente. Así es. Practicando. Sí. Así es. Dice, y la otra pregunta que tenemos aquí es, cuando nos sentimos demasiado desanimados, o temerosos, ¿nos podemos apoyar en otras personas? Y si la respuesta es sí, ¿qué tipo de personas? Pues miren, sí, definitivamente podemos apoyarnos en otras personas, principalmente en el Espíritu Santo. Como dijo Argelia, yo llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Yo le doy autoridad sobre mi vida y que Él me ayude a contrarrestar ese sentimiento, esa emoción negativa con su palabra, con la adoración. A mí me ha funcionado mucho adorar. Cada vez que llega un momento en el que soy atacada en mi espíritu, en mi mente, ¿verdad?, trato de poner alabanzas que me conecten directamente a lo espiritual, a lo eterno. Entonces, me ayuda mucho orar, me ayuda mucho escuchar música, adorar a Dios, pero también agradezco a Dios porque tengo amigas como ustedes, como algunas que nos están viendo, en las que yo puedo depositar mi confianza. Son personas discretas, cabe mencionar. Si puedes compartir, pero tienes que obviamente elegir a esas personas. Yo sé que de pronto pudiéramos decir, ay, la pastora a lo mejor hace diferencia de personas. No. Yo no puedo confiar un conflicto matrimonial a una persona que todavía no supera un conflicto matrimonial o está en el proceso de un conflicto matrimonial. Tampoco voy a hablar yo de mis hijos con una persona que a lo mejor no tiene hijos. O si mis hijos son pequeños y ella ya sus hijos están casados, aunque ya pasó por ahí, a veces se les olvida el proceso que pasaron y nos ponen la vara muy alta y ahí queremos alcanzarla. No es que mis hijos nunca se portaron mal y los míos sí se portan mal. Entonces llega un momento que dices, elegí a la persona correcta. Miren, la palabra del Señor nos dice en Eclesiastés capítulo 4 versículo 9, dice, mejor son dos que uno, porque si uno se cae el otro lo levanta. ¿Sí? Pero también la escritura nos dice en Lucas capítulo 6 versículo 39, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Dice, ¿no caerán ambos en el hoyo? Podemos elegir personas que no han superado el conflicto. A lo mejor yo lo pensaría dos veces, no por hacer diferencias. Aún amo a mis amigos, a mis familiares que están en medio de su proceso, pero a veces no son las personas indicadas para darme el mejor consejo. Ahora, si tú dices, no, es que cuando yo estoy enojada, yo recurro a mis corridos y a mis guapangos y a las que cantan al desamor y déjalo y que la yegua y que el elote y que no sé qué más. Hermanas, tampoco es la salida. Después publicamos en Facebook que andamos bien heridas o que todo lo publicamos. Nuestros posts hablan de nosotros. Sí. Y eso es lo que también, tenemos que pensar, porque es cuando, no se acuerdan de esa anécdota del lobo que le pregunta el abuelito al niño, ¿y cuál lobo gana en una pelea? Y dice, pues el que alimentas más, ¿no? El que alimentas mejor. Si tú estás alimentando más a la tristeza o estás alimentando más al desánimo, pues obviamente que eso te va a ganar. Entonces lo que necesitas es pues alimentarlo con la palabra de Dios, con las alabanzas, con todo eso que te ayuda a que tu espíritu se anime
y puedas sobrellevar, ¿verdad? Así En es. esos momentos de emoción. Es que hay falsas fuentes. Hay fuentes de vida y hay fuentes donde tú dices, yo salgo de mi conflicto, de mi emoción, me voy a tomar unos traguitos o me voy a ir con mis amigas. Y esa solución no es permanente. Esa solución es temporal, porque te vas y regresas con el triple de problemas de los que tenías. Una, pues la cruda realidad. Dos, pues a lo mejor no llegaste a dormir porque andabas ofendida y ya tienes un conflicto con el marido. Y tres, pues un mal ejemplo para tus hijos. Es recurrente, son eslabones. Entonces, ¿cuál es la manera en que yo puedo de alguna manera descansar? Pues el Espíritu Santo definitivamente tiene que ser tu principal opción. Así es. ¿Sí? Así es. Ok. ¿Es posible tener la victoria en esta área de nuestras emociones? Por supuesto que sí. Sí, sí es posible. Y más cuando te entregas a Jesucristo. Yo creo que cuando nosotros nos entregamos a Cristo, Él viene y mata las obras de la carne. ¿Qué dice la palabra en Efesios? Dice, antes estábamos muertos en delitos y pecados. Es decir, yo hacía lo que yo quería. Yo hacía lo que yo sentía. No es cierto. ¿Sí? Yo hacía lo que a mí me nace irme ahorita y voy a comprar esto y tú comprabas. ¿Sabes qué? A mí me nace decirle esto a esta persona y tú se lo decías. Pero cuando vienes a Cristo y la palabra te enseña que ames a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, a lo mejor en una de las discusiones de ahora tú pudieras pelear con todo tu derecho y ganar el punto, pero Dios no te manda a ganar tu punto o pelear por tu derecho, ¿sí? Dios nos manda a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y eso incluye mi suegra, mi esposo, mis hijos, mis vecinos, que ya les dije que no se estacionaran en mi espacio y todavía se están estacionando. Eso incluye la persona que te gana el estacionamiento afuera de Walmart. O el que se te cruza. O el que se te cruza. Sí, o sea, yo ya no vivo por darle rienda suelta a mis emociones y mis sentimientos. Yo puedo tener control a través del Espíritu Santo que me dio dominio propio. ¿Sí? Que me dio dominio propio. ¿Y puedo tener la victoria? Por supuesto que sí. ¿Saben por qué? Porque el cristiano no pelea por la victoria, sino desde la victoria. Nosotros somos más que vencedores. Jesucristo venció en la cruz. Toda obra de Satanás, todo engaño, todo sentimiento o emoción tóxico negativo que puede destruirte, que puede llevarte hasta a la muerte, ¿sí? Jesús ya lo venció. Entonces nosotros como coherederos de la gracia y del favor de nuestro Dios, dice la palabra, somos resucitados juntamente con Él y el mismo poder que operó en Jesús opera en mí. Y la palabra lo dice en Romanos, lo que dice es, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Entonces, ahí está. Sí, y de pronto y yo sé que algunas están pensando, no, pues yo no voy a poder, yo prefiero mejor ni entrarle a esto. Sí, tú no puedes, tienes toda la razón. Pero acuérdate que no lo hacemos en nuestra habilidad, en nuestra fuerza, sino en la fuerza de Cristo. Él sí puede. ¿Qué haría Cristo? ¿Qué haría Cristo? O sea, tú te encuentras en un conflicto inmediatamente, antes de contestar, ¿qué haría Cristo en este momento? Y aparte porque eso también nos trae paz a nuestras vidas y cuando permanecemos en paz, pues bueno, ahora sí que a mí me encanta, ¿verdad? El versículo que está en Isaías 26:3 que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces cuando ponemos esa confianza en el Señor y nuestros pensamientos están constantemente en Él, en su palabra, entonces esa paz empieza a llegar. Entonces ya los problemas, es más fácil combatir estos conflictos o esas emociones y ya puedes tú estar, pues manejarlas un poquito mejor, ¿no? Porque tu mente ya no está llena de esas cosas negativas, sino que las traes cautivas al pensamiento de Cristo. Amén, amén. Lo creo firmemente y pues es bíblico. Viene dentro de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Y sí, ¿cuál es la última pregunta que yo tengo aquí? Penúltima. Penúltima. Bueno, la mía es la última. Sí. ¿Cuál sería la manera de vencer o superar la ansiedad? Ay, mira qué interesante, pero esa no venía aquí, ¿por qué la agregan? No es cierto, no es cierto. Es depositando toda la ansiedad. Miren, la Escritura nos dice bien clarito, deposita toda tu ansiedad sobre Él. No dice,
nada más deposita ciertas ansiedades. Dice, toda ansiedad sobre Él, y dice, Él cuidará de ti. ¿Sí? Y Él cuidará de ti. Para los que son viudas o las que todavía no tienen por ahí un compañero, un cónyuge, y piensan, yo estoy sola peleando esta batalla. No, discúlpame. Realmente tú tienes de tu lado el Espíritu Santo peleando contigo esa batalla. Echa toda tu ansiedad sobre Dios. Ansiedad, desgraciadamente o tristemente, es sinónimo de falta de fe. Estoy ansioso por el mañana. Estoy ansioso por las circunstancias, y eso me deja ver el hecho de que no conozco bien la palabra del Señor. Ahora, ¿es pecado? No quiero traer ningún espíritu de condenación o de culpa, que te sientas culpable. No, eso no. Ninguno estamos exentos. Acuérdate, otra vez, vivimos en un mundo caído, lidiando con las placeres y las cosas malas de este mundo. Pero cuando tú conoces la Escritura, tú debes de entender algo que es bien interesante. El Señor cuida de mí, aún en las áreas que yo ni puedo imaginar. Como madres, de pronto dejar ir nuestros hijos a la escuela es un temor increíble, y más en estos tiempos. Traerlos a la iglesia también es de pronto un poquito imponente, ¿verdad? Pero nosotros no podemos llegar a donde Dios llega. Dios está con ellos, Dios está con nuestro esposo en su trabajo, Dios está con nuestros padres, nuestros familiares. Entonces la Escritura nos dice, echa toda tu ansiedad sobre Él y Él cuidará de ti. Te invito a depositar tu ansiedad en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, yo les quiero compartir algo que me pasó en estos días. Alguien me comentaba acerca de que no, pues yo tengo tanto dinero guardado para mi vejez, ya tengo una cantidad, ¿verdad? Para cuando yo sea ya anciano, y ya después me fui, ¿verdad? A la casa y todo, ya acostada y todo, empecé a ver, ay, yo no tengo tanto, y qué va a pasar, y empieza uno, ¿verdad? A tener esos pensamientos, y entonces en eso el Señor, ¿verdad? Ya habló a mi corazón y me dice, bueno, ¿y qué te preocupa si me tienes a mí? Amén. Lloré. Y dije, Señor, sí es cierto, mientras te tenga a ti, no importa si no tengo nada de lo demás. Entonces es bueno, ¿verdad? Cuando sabemos que Él está con nosotros, que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. ¿Verdad? Amén, Wendy. Creo que también algo importante aquí, muchachas, hermanas que nos están viendo, es saber que en nuestro propósito al estar aquí es eterno. Que esta vida es pasajera, que esta es una casita de campaña, que yo creo que como madres ninguna de nosotros quisiéramos que nuestro hijo viviera en una casita de campaña, pero esto es sinónimo de que el día que partamos a la presencia de Dios empieza nuestra verdadera vida, nuestra verdadera morada. Entonces lo que estamos viviendo aquí es nada más, es pasajero. Es leve, muy cortito. Lo que nos espera es eterno. El deseo profundo de nuestro corazón siempre debiera ser agradar a Dios, y que otras personas a través de nuestro testimonio sean alcanzadas y sean salvadas por nuestro Señor Jesucristo, porque nuestra sociedad está enferma y el antídoto somos nosotros, los hijos de Dios, que podemos persuadir y sanar el corazón del alma herida. ¿Cómo? Con el poder de la palabra de nuestro Dios. Es nada más la palabra, no hay otro camino. No, ¿sí? Y es el regalo más grande, ¿no?, que tenemos, y yo creo que esa invitación que Él nos hace a esa vida eterna, yo creo que no se compara con nada, ¿verdad? Porque ya cuando tú sabes que tienes un lugar seguro a dónde ir después de esta, que nos vamos a ir, porque nos vamos a ir. Todos. Entonces, unos antes que otros, pero todos nos vamos. Entonces todos nos vamos. Entonces tenemos que saber, ¿verdad? Que tenemos allá ese lugar, ¿verdad? Que en el que estamos seguros. Amén. Y eso es la seguridad que tenemos en Cristo. Y si vivimos, pues para Cristo vivimos. Y si morimos, para Amén. vivimos, ¿verdad? Amén, amén. Entonces, Estamos amén. aquí cumpliendo sus propósitos. Así Y bueno, es. nos queda poco tiempo, pero no me gustaría que nos fuéramos sin antes hacer una oración por todas aquellas personas que nos están viendo y que requieren oración. Yo sé que algunas quizás tengan preguntas. Queremos invitarlas a que nos las hagan llegar, y a la manera que nos sea posible queremos contestar todas sus dudas y pues orar por ustedes. Sabemos que no estamos pasando el mejor momento de nuestras vidas globalmente hablando, pero espiritualmente creo que estamos en un tiempo glorioso donde el poder de Dios se va a manifestar de una manera sobrenatural, no nada más en la vida nuestra, en la vida tuya, de tu esposo, de tus hijos. Veremos la gloria de Dios y también veremos almas venir
¿verdad? Y nosotros podemos enseñarles a través de nuestra vida y testimonio que aunque a veces nuestras emociones nos engañan y nos hacen sentir quebrados o derrotados, todavía Dios sigue teniendo el control de nuestro barco y no nos vamos a hundir, porque Jesús viene en este barco. Y Él nos quiere Amén. hacer libres, que es Amén. lo más importante. Él quiere que tengamos libertad en Él. Amén. Él no quiere que estemos con estas emociones. Así es. Entonces, Pues oramos. sí. Oramos. Gracias, Señor, te Gracias, damos en esta maravillosa noche, Dios, por tu fidelidad y tu amor hacia nosotros. Gracias por este tiempo en el que podemos bendecir tu nombre, ver tu gloria y enseñarnos las unas a las otras. Yo sé que hay muchas hermanas viéndonos a través de este programa, de esta programación. Yo te pido, Señor Jesucristo, que tomes el control de toda ansiedad, de toda preocupación, de todo temor, de toda depresión, Señor, de todo engaño o duda del enemigo. Señor, tú tienes el poder para sanar, para liberar, para restaurar. Tú moriste en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Toca el corazón de todas aquellas mujeres afligidas. Toca el corazón de todas aquellas mujeres quebrantadas, las enlutadas, Padre, que se cumplen ellos, Isaías 61, que, como dice tu palabra, que reciban ese gozo en lugar de ceniza, que reciban la libertad en lugar de la esclavitud, Señor. Yo te pido en el nombre poderoso de Cristo que ahí donde están mis hermanas sean edificadas y transformadas a través de tu Espíritu Santo. Llévanos, Señor, a ser cada día como tú. Te adoramos, te bendecimos y te damos honra y gloria por siempre. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Y amén. Pues muchas gracias, pastora, ¿verdad? Por habernos acompañado. Gracias, Argelia, porque también ha sido un gusto estar aquí platicando, charlando y compartiendo, ¿verdad? Esto que nos ha de verdad llegado al corazón. Y sabemos que esperamos, ¿verdad? Que se haya sido de beneficio, de edificación a sus vidas. Por favor, si tienen un testimonio o quieren compartir sus experiencias, no duden ahí, pónganlo en los comentarios y con gusto vamos a tratar de responderles. Y por favor, comuníquense con nosotros también ahí en TFC Women. También hay mucha información en la página de Facebook. Si quieren contactarnos, ahí también pueden hacerlo. También, sí, queremos hacerles una invitación que si tienes un milagro, ¿verdad? Que pongas un texto en TFC Milagro al 94000. Es importante, puede ser algo cortito, sencillo, simplemente queremos saber lo que el Señor está haciendo con ustedes. Pues gracias. Gracias por la invitación. Que el Señor les bendiga y que tengan un excelente día. Gracias. Igual. Buenas noches. Buenas noches para todas. Bien. Bye.